Hay gente que come fatal y está delgada, y hay gente que se esfuerza en hacer esto bien y no adelgaza, ¿no? Hay gente que pierde 20 kilos y luego lo recupera, hay gente obsesionada con el azúcar, otros con los carbohidratos, otros con el ayuno, otros con el cortisol, con las hormonas, el gluten, los ultraprocesados. Bueno, ya cada uno le echa la culpa a lo que quiere, ¿no? Y mientras tanto, pues cada vez hay más obesidad, más sobrepeso, más problemas metabólicos. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Es que la gente ya no tiene fuerza de voluntad, es que comemos peor, es que nos movemos menos, el problema es nuestro entorno. La mayoría no sabe ni de dónde viene el problema. Y spoiler, no es tan fácil como ese típico, es que lo que tienes que hacer es cerrar el pico y mover el culo, ¿no? Que te sueltan algunos iluminados por redes y que no han abierto un libro de fisiología en su vida. Pero también te digo una cosa, que perder grasa pueda ser complicado en según qué contexto, no significa que no dependa en parte de ti. Y creo que ahora mismo con este tema pues hay mucho extremismo, ¿no? Pasamos del victimismo y de esa falta de acción a, no, es que ya verás que si te pones lo puedes hacer y pierdes peso perfectamente, ¿no? Así que bueno, en este vídeo pues te quiero explicar qué es lo que nos hace engordar de verdad, por qué a veces cuesta tanto mantener la pérdida de peso y qué cosas sí te van a servir para mejorar la composición corporal y la salud, pero sin caer en el discursito fácil ¿no? Que bueno, precisamente por esto me parece tan importante este tema, porque al final pues cuando vas rascando un poco, y nosotros lo vemos mucho en consulta, pues te das cuenta de que la mayoría de personas están perdidas sobre cómo deberían perder peso, ¿no? Unos piensan que todo se arregla eliminando los carbohidratos, otros que el problema es la inflamación, otros que es el metabolismo, otros que perder peso depende de sufrir ahí a tope y echarle ganas y disciplina, ¿no? Y claro, pues mientras pues cada vez hay más obesidad, más sobrepeso, más diabetes tipo 2, más problemas metabólicos, más sedentarismo y en general pues una peor condición física general, ¿no? De la población. Y esto pues ya no es una sensación ni una impresión mía, ¿no? Los datos están ahí y en realidad pues solo hay que salir a la calle para verlo. Pero pues al mismo tiempo pasa una cosa curiosa, y es que nunca ha habido tanta información sobre nutrición y entrenamiento como ahora, ¿eh? Nunca ha habido más gimnasios, más suplementos, más podcasts, más vídeos, más aplicaciones, más relojes de estos que te dicen hasta cuántas veces respiras, más gurús en redes sociales, que eso bueno... Más dietas milagros de estas, más métodos milagrosos y bueno, más obsesión con el físico que probablemente cualquier otro momento de la historia. Bueno, entonces bueno, evidentemente algo estamos haciendo mal, ¿no? Ahora mismo más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con obesidad, alrededor del 43% de los adultos tiene sobrepeso, y eso ya pues no va solo de estética ni de verse mejor en el verano. Es una cuestión de salud, de calidad de vida, de movilidad, de capacidad física, de no depender de medicamentos y de cómo vas a vivir dentro de 10 o 20 años el resto de tu vida, ¿no? Porque la gente no es que se haya vuelto imbécil de repente, ¿no? No tiene sentido pensar que hace 40 o 50 años todo el mundo tenía una disciplina increíble, ¿no? Y ahora nadie la tiene y por eso no consiguen perder peso. Eso es que no explica nada. Que aquí es donde creo que mucha gente se equivoca con este tema, porque claro, la responsabilidad individual importa, obviamente, ¿no? Pero también ha cambiado mucho el contexto en el que vivimos. Ha cambiado la comida que tenemos alrededor, la facilidad para comer ultraprocesados constantemente, ¿no? La cantidad de movimiento que hacemos en el día, el estrés, las horas de sueño. Antes, para entretenerte, pues igual salías o te movías más o hacías cualquier cosa, y ahora pues puedes pasarte 4 horas sentado viendo vídeos mientras Uber Eats o Globo, ¿no? Cualquiera de estas te trae 2.000 calorías a casa en 15 minutos, ¿no? Es que oye, que yo también lo hago a veces, ¿no? Que tampoco vamos a ir aquí de talibanes, pero evidentemente eso tiene un impacto. Y el problema normalmente pues no aparece por una comida en concreto o por comerte una pizza un martes. El problema suele venir de pequeños hábitos que se mantienen durante años y es que no te das ni cuenta. Que este es otro punto donde creo que mucha gente se equivoca con este tema, porque claro, la responsabilidad individual importa cuando quieres perder peso, mucho, ¿no? Si quieres cambiar tu cuerpo, perder grasa, mejorar tu salud, pues vas a tener que cambiar hábitos sí o sí. Eso es una realidad. Pero, claro, reducir toda la complejidad que hay detrás de la obesidad a estás gordo porque quieres, es que me parece de ser un poquillo tonto. Si os fijáis, la mayoría de personas, a pesar de no conseguir perder peso, pues sí que tienen disciplina en muchas áreas de su vida, ¿no? Trabajan, estudian, toleran el estrés, cuidan a sus hijos, madrugan, hacen turnos de mierda en el trabajo. O sea, no me creo que toda esa disciplina desaparezca mágicamente delante de un paquete de galletas, ¿no? O sea, ojo, que tampoco compro el otro discurso de no puedes hacer nada, porque eso también es mentira. Lo que pasa es que no es que falte disciplina o fuerza de voluntad, es que el cuerpo y el cerebro se adaptan mucho al contexto en el que viven. Y cuando tú durante años acumulas sedentarismo, estrés, mal descanso, exceso de grasa corporal, malos hábitos, pues empiezan a cambiar muchas cosas a nivel fisiológico, psicológico, neurobiológico, ¿no? Normalmente, pues
tienes más hambre, menos saciedad, menos energía, peor condición física y bueno, más facilidad para tirar de comida basura constantemente. Y claro, eso influye mucho en las decisiones que tomas en el día a día, porque cuando una persona pues, duerme mal, pues, vive cansada y encima pues tiene comida hiperpalatable alrededor, lo normal es que no le apetezca hacerse una ensalada e irse a correr una hora, ¿no? Lo normal es que busque la opción rápida, la más gratificante y bueno, además de esto, también hay que tener en cuenta que hay personas con más predisposición genética a tener más hambre, menos saciedad o más facilidad incluso para acumular grasa. Eso existe. Pero bueno, predisposición no significa estar condenado a eso. Y eso lo vemos mucho trabajando con personas. Gente que al principio pues, vive con hambre, con ansiedad, cansada, con impulsos por comer y meses después pues siente que cuidarse ya no es para tanto, ¿no? De hecho, incluso le gusta y lo disfruta. Cuento esto porque luego llega el típico comentario de nah, es que perder peso es súper fácil, solo hay que comer menos. Y claro, evidentemente para ganar grasa necesitas consumir más energía de la que gastas. El superávit calórico funciona así. Ahora, la pregunta importante no es esa. La pregunta importante es por qué cada vez más personas se mantienen constantemente en superávit calórico casi sin darse cuenta, ¿no? Porque ahí es donde está realmente el problema, que precisamente eso es lo que vamos a ver lo que queda de vídeo. Entender todo esto es importante porque si no entiendes por qué estás ganando grasa es muy difícil que sepas que tienes que cambiar para dejar de hacerlo, ¿no? Aquí es donde aparece una de las discusiones más eternas del mundo de la nutrición, que si los carbohidratos, que si las grasas, que si el azúcar, que si comes por la noche, que si es la fruta, la insulina, que si ahora resulta que el problema es distinto al que era la semana pasada y claro, al final mucha gente acaba súper perdida porque parece que siempre necesitamos encontrar un culpable único, ¿no? Algo fácil, algo que señalar y decir, pues ya está, este es el problema, ¿no? Por el cual no pierdo peso, pero la realidad suele ser bastante menos atractiva. E igual que tampoco tiene sentido demonizar la grasa, porque cuando hablamos de grasa metemos en el mismo saco muchas cosas. No es lo mismo las grasas que contienen alimentos como el aceite de oliva, los frutos secos, la semilla, el aguacate, que las que suelen acompañar a muchos productos ultraprocesados. Pero también cuando hablamos de ganancia de peso, importa menos el nutriente aislado, como si comes pues, más carbohidratos o más grasa, e importa más el alimento completo, el contexto en el que se elige y lo fácil o lo difícil que nos pone ese alimento controlar cuánto comemos. Esto es mucho más importante que hablar de nutrientes, porque realmente pues, nosotros es que no comemos nutrientes, comemos alimentos y eso cambia mucho la película, ¿no? A la hora de ver la alimentación. No es lo mismo obtener las calorías de fruta, verduras, legumbres, patatas que obtenerlas de productos diseñados para que quieras seguir comiendo, porque claro que las calorías importan, pero la facilidad con la que llega a esas calorías también importa, y mucho de hecho, ¿no? Cuando hablamos de obesidad, por ejemplo, probablemente uno de los mayores cambios que ha ocurrido en las últimas décadas es ese, ¿no? Nunca había sido tan fácil acceder a alimentos con mucho sabor, muy fáciles de consumir, muy baratos, que están disponibles ahí, ¿no? Y que no sacian nada, que aportan muchas calorías y eso marca la diferencia, porque si yo te pongo delante 500 calorías de fruta, patata, verdura y una fuente de proteína, probablemente acabes súper lleno, pero si esas mismas 500 calorías vienen de dulces o de comida rápida, pues es bastante probable que te quedes con ganas de seguir comiendo, ¿no? Las calorías son las mismas, pero el impacto en el organismo no. Luego comer de noche, también es otro tema, pues eso tampoco, no es que se convierta automáticamente la comida en grasa corporal, lo que importa es el contexto en general de la dieta y al final todo esto pues nos lleva siempre al mismo sitio, ¿no? La mayoría de veces el problema no es un alimento concreto, no es un nutriente concreto, no es una comida, es el patrón completo que repite durante meses, años y cuando entiendes eso pues dejas de buscar cuál es el culpable, ¿no? Ese único culpable y empiezas a centrarte en el conjunto de cosas que realmente van a marcar la diferencia. Una de esas cosas que marca la diferencia a la hora de mantener una dieta y conseguir perder grasa manteniendo la pérdida del tiempo es la gestión del hambre, porque muchas veces hablamos de calorías, de carbohidratos, de grasas, de entrenamiento, pero nos olvidamos de que lo más importante de una dieta es que la puedas mantener, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Da igual lo perfecta que sea sobre el papel, si tú no eres capaz de mantenerla en tu vida te va a servir de poco y eso es algo que vemos muchísimo trabajando con personas. Mucha gente puede aguantar una dieta súper restrictiva, pero una semana, ¿no? De comer poquísimo, pasas hambre, estás ahí súper motivado, pesas todo al gramo. Lo difícil no es hacer eso 15 días, eso se puede conseguir. Lo difícil es seguir haciéndolo cuando llevas 3 meses, cuando tienes estrés en el trabajo, cuando sales a comer con tu familia, cuando te vas de vacaciones, como cualquier ser humano, ¿no? Por eso, pues, muchas veces el problema no es que sea perder peso, el problema es mantenerlo. Y aquí es donde entra el famoso efecto rebote del que tanto se habla, ¿no? Porque perder peso, pues lo consigue mucha gente. Mantener esa pérdida de peso durante años ya es otra historia. De hecho, una de las cosas que más llama la atención de las redes sociales es la obsesión que tenemos con el antes y después, que ojo, yo he compartido muchísimo, soy consciente de que llama la atención y bueno, pues intento meter ahí mi mensaje de por medio, ¿no? Pero a mí me dice poco el antes y el después, me fijaría más en el después del después. Lo que de verdad me interesa es saber cómo está esa persona, pues 2 años después, 3 años después, ¿no? Si sigue manteniendo esos hábitos,
si sigue entrenando, si sigue teniendo buena relación con la comida, si sigue disfrutando de su vida sin haber recuperado todo el peso, ¿no? Porque eso sí que es complicado. Yo he visto personas perder 20 o 30 kilos y recuperarlo. Y también he visto personas perder bastante menos peso, pero mantener los años, ¿no? Y sinceramente, pues, yo qué sé, te diría que cada vez valoro más lo segundo, porque al final el objetivo no debería ser, yo qué sé, adelgazar para el verano. El objetivo debería ser construir algo que puedas mantener, que ahí es donde mucha gente falla, porque siguen buscando la solución más rápida en lugar de buscar una que luego sea sostenible, ¿no? Dietas súper restrictivas, eliminar alimentos sin sentido, ¿no? Protocolos que son imposibles de mantener, mucha exigencia durante una semana y prácticamente ninguna estrategia ni nada aprendido para los años que vienen después. Y claro, el cuerpo pues tampoco ayuda, porque cuando pierdes peso pues suele aumentar el hambre, suele disminuir la saciedad, suele aparecer más fatiga y el organismo intenta recuperar parte de lo que ha perdido. No porque tu cuerpo te odie ni porque tenga el metabolismo roto, simplemente porque está diseñado para sobrevivir. Por eso, pues cuanto más agresivo sea el proceso, más difícil suele ser mantenerlo después. Y la clave es eso, ¿no? Perderlo de una forma que luego tú lo puedas mantener. Luego está el entrenamiento de fuerza, que yo creo que es una de las herramientas más infravaloradas cuando hablamos de pérdida de grasa, aunque cada vez se valora más, creo, ¿no? Lo digo porque mucha gente pues sigue asociando únicamente este tipo de entrenamiento a ganar músculo o a cuestiones estéticas, ¿no? Y sí, claro que ayuda a mejorar la composición corporal, pero los beneficios van mucho más allá, ¿no? De tener masa muscular suele asociarse con mejor salud metabólica, mejor gestión de la glucosa, más funcionalidad, más facilidad para mantener la pérdida de peso a largo plazo. Además, cuando una persona empieza a entrenar fuerza de manera constante, muchas veces mejora también su relación con la comida, deja de centrarse únicamente en pesar menos y empieza a centrarse más en ser más fuerte, encontrarse mejor, ¿no? En construir algo, ¿no? Y eso lo he visto muchísimas veces. Personas que llegan muy obsesionadas con bajar números en la báscula y que, bueno, cuando empiezan a entrenar bien, pues descubren que lo importante no era pesar menos, sino verse mejor, moverse mejor, tener más energía, tener menos hambre, ¿no? Sentirse más capaces de hacer cosas con su cuerpo. Otra cosa de la que se habla bastante menos y que me parece fundamental es la capacidad cardiorrespiratoria, porque normalmente cuando alguien escucha cardio piensa automáticamente en quemar calorías y sinceramente te diría que es lo de menos en relación a todo lo que aporta. Lo importante es que cuanto peor condición física tienes, pues antes te fatigas, menos te mueves, más esfuerzo te cuesta todo y menos tolerancia tienes a cualquier actividad física, ¿no? Subir unas escaleras te cuesta más, caminar, andar te cansa más, entrenar te cuesta más, te apetece moverte menos, ¿no? Y todo eso pues puede acabar afectando indirectamente a tu hábito. En cambio, cuando tú mejoras la condición física pasa al revés, te mueves más sin darte cuenta, toleras mejor el esfuerzo, tienes más capacidad de trabajo, te recuperas mejor, ¿no? Y tu día a día pues requiere de menos esfuerzo. Y bueno, eso es algo que creo que la gente infravalora muchísimo, ¿no? Pues, que entrenar y moverte más no sirve únicamente para gastar calorías, sirve para que todo el sistema, tu cuerpo en general, funcione mejor. A nivel cardiovascular, metabólico, hormonal, digestivo, incluso a nivel de coco. En general, pues te convierte en una persona más funcional y cuando tú juntas más movimiento, más fuerza, mejor condición física, mejor descanso y una alimentación más saciante, empiezas a entender por qué algunas personas pues, consiguen mantener los resultados durante años y otras se pegan toda la vida atrapadas, ¿no? Ahí en el mismo bucle de pérdida y ganancia de peso. Si te fijas, pues al final todo vuelve siempre a la misma idea, ¿no? Y es que el cuerpo se adapta constantemente a lo que hace de forma repetida en el tiempo, se adapta cuando pasas años durmiendo poco, se adapta cuando estás mucho tiempo moviéndote poco, cuando pasas años comiendo peor o más de lo que necesitas, pero también se adapta cuando empiezas a entrenar, cuando mejoras tu alimentación, cuando te mueves más. Y creo que esto es importante entenderlo porque mucha gente siente que tiene el metabolismo roto o que su cuerpo funciona mal o que ya es tarde para cambiar, que para qué lo van a hacer, y la realidad es que la inmensa mayoría de los casos que vemos es justo lo contrario. Cuando cambian los hábitos durante suficiente tiempo, el que sea, ¿no? Depende de la persona, pues el cuerpo suele responder muchísimo mejor de lo que la gente imagina. Y yo creo que esa es la idea más importante del vídeo, ¿no? Que no todo depende de ti, pero que puedes cambiar mucho más de lo que crees, y cuando entiendes qué es lo que te está haciendo ganar peso, que este vídeo pues hay un poco de eso, ¿no? Pues empiezas a tener mucho más control sobre las cosas que sí que puedes mejorar. Así que nada, pues que espero que este vídeo te haya ayudado a entender un poco mejor por qué engordamos, ¿no? Y sobre todo qué podemos hacer para evitarlo. Si te ha gustado, déjamelo en comentarios porque me interesa mucho saber qué opinas sobre este tema y qué experiencias pues, has podido tú tener intentando perder peso. Y si quieres que te ayudemos a hacerlo de una forma personalizada, adaptada a tu situación, sin nada de promesas ni soluciones milagros ni tonterías de estas, pues tienes toda la información sobre nuestro asesoramiento en la descripción de este vídeo. Y también me puedes seguir por Instagram y por ahí estoy compartiendo pues, contenido también sobre estos temas y también cosillas así más personales. Bueno, nos vemos en el siguiente.